Si tú evalúas tus caminos y tú buscas al Señor, como dice su palabra, tú puedes hacer la diferencia si sigues al Señor y haces su voluntad. Haga lo recto delante de los ojos del Señor y usted hará la diferencia. El verdadero distintivo de un buen cristiano es que sea conocido por hacer lo recto delante de los ojos del Señor. En todo momento. No nada más cuando estamos el domingo en la iglesia, en todos los lugares. Que todo el mundo vea que tú estás haciendo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Queremos bendiciones espirituales en nuestras vidas? Todos queremos, ¿verdad? Amén. ¿Queremos bendiciones espirituales en nuestra familia? ¿Queremos bendiciones espirituales en la iglesia? Entonces, haga lo recto delante de los ojos del Señor. Hay que hacer la voluntad del Señor, hay que caminar en obediencia a la palabra de Dios. Usted no puede hacer lo recto ante los ojos de Dios si usted no es obediente a la palabra de Dios. Volvamos a Crónicas, segunda de Crónicas, versículos del 3 al 7. Dice la palabra de Dios y aquí cómo están las enseñanzas en este pasaje. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido en sacrificio. Miren el 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. ¿Qué tarea se dio este muchacho? ¿Qué tarea? Cuando él comenzó a hacer todo esto, tenía aproximadamente 16 años. A los 8 años de su reinado, y comenzó a reinar a los 8. Era un muchacho. Comenzó a buscar de Dios. Jovencito, tú puedes hacer un alto hoy y comenzar a buscar de Dios. Pero miren lo primero que hizo este joven rey. Limpiar, despedazar y quemar todo lo que afectaba la relación de su pueblo con Dios. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los dioses falsos, de imágenes de acera, de ídolos, y no tan solo en Judá, sino en Jerusalén y todos los pueblos alrededor. Él realmente comenzó una reforma completa en la nación. ¿Y qué reforma? Se inició una renovación espiritual. Josías mostró que de verdad buscaba a Dios cuando comenzó a limpiar y a eliminar todo lo que constituía adoración a dioses que no fueran Jehová. Comenzó una renovación espiritual en Judá, Jerusalén y otras ciudades. Yo creo que en nuestra época también necesitamos hacer una renovación espiritual. Yo creo de corazón, hermano, que debemos hacer un retorno real a la palabra de Dios. Cuando usted ve tantas doctrinas, tantas iglesias
que se levantan por todos lados. No piense que hay renovación, porque hoy en día no se está predicando la palabra de Dios. Hay que buscar el lugar de sana doctrina donde nos hablen la palabra de Dios como es a los hombres como son. Yo creo de corazón, hermano, que aquí hay jóvenes que pueden hacer la diferencia. Yo creo de corazón que aquí hay adultos que pueden hacer la diferencia, que quieren buscar al Señor. Y ese cambio solo puede hacerlo Cristo en tu corazón. Yo creo que tú puedes traer un cambio a tu vida. Yo creo que tú puedes traer un cambio a tu familia. Y yo creo que tú puedes traer un cambio a tu iglesia. Si de verdad te detienes y buscas el camino del Señor como debe ser. Si vamos a la palabra de Dios y la escudriñamos y la aplicamos a nuestra vida, necesitamos hacer una reforma espiritual en nuestras vidas. Yo creo sinceramente eso. Si tomas tu vida espiritual en serio y sirves al Señor de todo corazón y buscas la palabra de Dios y la aplicas a tu vida, tú puedes hacer la diferencia. Y podemos tener una renovación espiritual como lo hizo Josías. Somos responsables, hermanos. Somos responsables de limpiar nuestras vidas de todo lo que nos afecta la relación con Cristo. Josías mandó a limpiar, a destruir, a quemar todo lo que afectaba la relación de su pueblo con Dios. Nosotros también tenemos que destruir algunas cosas en nuestras vidas. También en esta época tenemos dioses que los estamos adorando en vez de adorar al Señor. Amistades, pecados que te tienen esclavizado, el yo en tu vida que no quieres cambiar porque yo soy así. Tienes que destruir eso y limpiar tu vida si verdaderamente quieres una renovación espiritual en tu vida. Yo creo, hermano, que si nosotros queremos verdaderamente un cambio en nuestras vidas, tenemos que comenzar a limpiar nuestras vidas de todas las cosas que nos afectan la relación con Dios. Tenemos una carrera cristiana cuya meta es Cristo en la eternidad, pero mientras tanto comience a limpiar su vida de malas cosas. Miren, Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12, 1 y 2. Yo sé que se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo. No es sabérselo de memoria, sino aplicarlo a la vida. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de qué cosa? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así nos dice el Señor que tenemos que vivir nuestras vidas, limpiándonos todas esas cosas. Hermanos, hay cosas que no son pecados, pero que nos afectan nuestra relación con Dios. Malos hábitos, malas costumbres, malas amistades. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Eso fue lo que hizo Josías. Limpió todo lo que afectaba a la relación de su pueblo con Dios. Hagamos igual en nuestras vidas. ¿Queremos un cambio? Comencemos a limpiar nuestras vidas de todo pecado y sirvamos al Señor puestos los ojos en Jesús. Miren, volvemos a Crónica, segunda de Crónica, 34 del 14 al 21. Aquí
sucedió algo extraordinario. Del 8, perdón, del 8 en adelante. Segunda de Crónicas 34, versículo 8. Vamos a escoger algunos versículos de aquí. Dice, a los 18 años de su reinado, o sea, cuando entró a reinar tenía 8, ahora a los 18 años de reinado tenía 26 años. Era un hombre joven. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Ya limpió todo. Ahora miró la casa de Jehová. Estaba destruida. Y dice, bueno, ahora vamos a arreglar la casa de Dios. Vamos a limpiar y vamos a reconstruir lo que haya que hacer. Y mandó a su gente especializada, cada uno en su área, para que fueran a limpiar la casa del Señor. Yo me imagino, cuando yo leo esto, el abandono que había total en la casa del Señor. Venían de 2 reyes malos que se habían apartado de Dios. Y miren lo que pasó en el versículo 14. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Qué les parece esto, hermano? Halló el libro de la ley. ¿Estarían leyendo la palabra de Dios? No. Dicen algunos historiadores que el libro que encontraron allí fue Deuteronomio. Y si usted lee Deuteronomio, usted ve la enseñanza que hay allí. Encontraron el libro, dice el versículo que dice, y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y lo leyó Safán y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Aquí, después de todo lo que había hecho el rey Josías, aquí es donde comienza la verdadera renovación. Limpió primero todo y ahora hallaron el libro de la ley. Tenía 26 años, después de haber limpiado la casa de Israel, después de haber limpiado Judá, Jerusalén y toda la tierra. Cuando mandó a reparar el templo, encontraron el libro. ¡Qué hallazgo! ¡Qué hallazgo, hermano! Dice que estaba cada uno haciendo la obra de Dios, pero se dio un hallazgo importante. Encontraron la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos tendrán el libro en una esquina de la casa, esperando la próxima vez que no tenga ningún compromiso el domingo para ir a la iglesia? Yo me pregunto, ¿cuántos que no conocen a Cristo tienen Biblia? Son muchos, pero igual la tienen como el libro de la ley que encontró Josías. Quizás lleno de polvo, quizás cerrado en una esquina,
O quizás como hacen muchos que he conocido, con el libro abierto en una mesita en el Salmo 91. Ya con eso es suficiente. No, Dios nos dejó este libro para instruirnos. Por eso Josías, cuando le leyeron el libro, dice que se conmovió y rasgó sus vestidos. Cuando escuchó la palabra, se conmovió. Encontraron el libro, Safán lo leyó al rey y él se conmovió. ¿Saben cuál es uno de nuestros problemas como cristianos? Que la palabra de Dios no nos está conmoviendo. Que la palabra de Dios no está penetrando en nuestros corazones. Porque no estamos leyendo el libro como debe ser, para preguntarle a Dios qué quiere decirnos. No estamos leyendo la Biblia para transformar nuestras vidas. Aprendamos de este rey tan joven, se conmovió, él se dejó penetrar por la Biblia. Muchas veces leemos la Biblia para estar bien con Dios. Muchas veces leemos la Biblia para salir del paso. Muchas veces leemos la Biblia, jovencitos, porque el maestro de la escuela dominical dejó una tarea. Y nosotros adultos no estamos dando el ejemplo. Tenemos que dejarnos penetrar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hará cambios drásticos en nuestra vida y la dejamos que actúe en nuestras vidas. Este rey, cuando oyó la palabra de Dios, se impactó por el mensaje que estaba escuchando de allí. Cuando Josías escuchó la palabra, dice que rasgó su vestido. Esto era una señal de afrenta, de angustia, de dolor, de pesar, porque se dio cuenta que el pueblo no estaba obedeciendo a Dios. Se dio cuenta que no estaban haciendo lo correcto. Hermano, y si usted no lee la Biblia, ¿cómo se va a dar cuenta si está haciendo lo correcto o no? Déjese conmover por la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios haga el trabajo en su vida. Josías lo vio así. Se dio cuenta del pecado grande en que el pueblo de Israel había estado por muchos años. Al oír la lectura del libro, Josías, escuche algo, se vio confrontado con el pecado de su pueblo. Se habían alejado de Dios. ¿Quiere usted confrontar su vida con el pecado? ¿Quiere usted saber cómo anda usted con Cristo? ¿Cómo está su vida de pecado? Confróntese con la Biblia. Y se va a dar cuenta, hermano, que muchas veces estamos caminando mal. Hace 2 días encontré a una persona que no conocía. Estaba sentado muy serio, una persona muy seria. Y me dice, ¿esta tarde hay misa? Digo, no sé de eso, nosotros hacemos culto. Ah, yo tengo amigos también que son evangélicos. Digo, sí, nosotros explicamos la palabra de Dios como es. Y la palabra de Dios dice que Cristo es el único camino para llegar al cielo. Y la palabra de Dios dice que Cristo es la puerta para llegar al cielo. Y que Cristo es el buen pastor. Si usted quiere aprender cómo hacer para ir al cielo, usted tiene que ir a la palabra de Dios. El Señor se fue muy pensativo. Se despidió
y me dijo, Dios lo bendiga. Yo creo que ese trabajo tenemos que hacerlo todos. Porque no es la misa ni es el culto, es Cristo el que nos da la salvación. Hay que aceptar a Cristo como Salvador personal, pero primero tiene que dejarse impactar por la Biblia, por la página de la palabra de Dios. Porque ahí está la enseñanza. Este muchacho se dejó impactar por la palabra de Dios, rasgó su vestido, se conmovió, se entristeció porque su pueblo estaba en pecado. ¿Dónde se dio cuenta de eso? Cuando le leyeron la palabra de Dios. Y eso tenemos que hacerlo nosotros también. Si usted piensa que usted está bien con Dios, lo invito a que abra su Biblia y lea lo que dice aquí. Porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado nos separa de Dios. Y aunque usted reconoció a Cristo como Salvador personal, si anda en pecado no hay comunión con Dios. Y un día vamos a estar allá frente a frente con el Señor. Déjese conmover por la palabra de Dios. Déjese impactar por la palabra de Dios. Josías se dio cuenta que su pueblo no estaba obedeciendo la palabra de Dios. Miren Hebreos 4 y versículo 12, versículo conocido también. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Penetra hasta los tuétanos. Ataca las malas intenciones del corazón. Lo transforma. Lo convierte del mal camino al buen camino porque Dios nos dice cómo debemos andar. Es viva porque la palabra de Dios es viva. Cuando llega a nuestros corazones, ella hace un trabajo, transformarnos. Cuando no conocíamos a Cristo, alguien nos habló de Cristo, como dice con ese Señor, y la palabra de Dios actuó en nuestras vidas. Es viva. Estuvo en la creación, porque Dios dijo, y 10 veces se repite, y dijo Dios, hágase tal cosa. Estuvo en la creación, y la palabra de Dios estuvo viva en nuestra salvación. Y está viva para seguir transformando nuestra manera de vivir. Déjese impactar por la palabra y usted tendrá un cambio en su vida. Amén. ¿Quiere usted ser transformado? Deje que la palabra de Dios penetre en su vida. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando hablamos la palabra de Dios, está cortando para allá, pero para acá también. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios penetra también en mi corazón. Josías hizo lo correcto. Una vez leyeron el libro, él se impactó, pero no se quedó allí. Él fue a investigar qué Dios quería decirle. Y esa es otra enseñanza para nosotros. Muchas veces leemos la palabra de Dios y nos impacta, nos pega, como dicen por allí. Sí, la palabra de Dios nos pega duro muchas veces, pero nos quedamos allí. Tenemos que ir un paso más allá y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tú quieres decirme? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Recuerdan a Pablo? Cuando cayó de rodillas, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa pregunta debemos hacérsela al Señor cada vez que leemos la palabra de Dios. No solamente que le impacte emocionalmente en el momento, pero pregúntele a Dios, ¿qué quiere que usted haga? Miren, 2 de Crónicas 20 y 21. 2 de Crónicas 34, 20 y 21. Lo que hizo Josías.
Dice, y mandó Hilcías a Icán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Noten lo que tenemos que hacer, hermanos. Preguntarle a Dios qué quiere que hagamos. Preguntarle a Dios, Señor, ¿yo estoy cumpliendo contigo o no? Dime, Señor, lo que tengo que corregir. Padre, tú me has dicho algo. Me he dado cuenta que estoy mal contigo. Por favor, por tu misericordia, perdona mis pecados y ayúdame a entrar en tu camino nuevamente. Permíteme corregir mi vida. Eso tenemos nosotros que hacerlo. Josías mandó a consultar a Jehová para que le dijera lo que estaba pasando. Ninguno, hermano, ninguno será confrontado con su pecado si no lee y estudia la palabra de Dios. No es su propia opinión. Ah, bueno, era un pecadito chiquito, ya, yo estoy bien. El pecado nos separa de Dios. A los cristianos nos rompe la comunión con Dios. Mientras haya pecado, la oración no pasa del techo. Dios no escucha cuando estamos en pecado y nosotros le oramos. Así que si a usted le gusta orar mucho, primero pida perdón por sus pecados. Nadie será confrontado con su pecado si no va a la palabra de Dios. La Biblia nos confronta con un Dios santo y comenzando por allí. La Biblia nos confronta con un Dios santo. ¿Cómo anda su vida, hermano? Analice su vida. Dios y usted lo sabe. Pero haga como Josías. Consulte a Dios sobre lo que tiene que decirle. Si usted consulta la palabra de Dios, si usted consulta a Dios, verá la pobre condición de pecadores que somos delante de Él. Mediten esto. El cristiano, igual que Josías, debe ser sensible a la palabra de Dios y dejarse confrontar por ella. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Estamos leyendo la palabra de Dios y cuando nos comienza a golpear, no la queremos ver. Todo lo que Dios quiere que usted y yo seamos está escrito en las maravillosas páginas de la Biblia. Déjese confrontar con ella. Hubo una verdadera renovación entonces en el pueblo de Israel, en Judá y Jerusalén. Ellos hicieron pacto con el Señor en ese momento, en nuestros días, que experimentamos una verdadera crisis humanitaria, una verdadera crisis de pecado en el mundo. Es necesario que nos confrontemos con la palabra de Dios. Es necesario. En nuestros días no experimentamos una verdadera renovación porque la palabra de Dios ha sido descuidada de nuestras vidas. ¿Lo cree? Yo sí lo creo. Nos ha faltado una verdadera confrontación con la palabra de Dios. Miren el pacto que hizo el pueblo de Judá, ahí en los versículos 29 al 33. Y aquí terminamos. Crónicas 34, versículos 29 al 33. Dice aquí, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro, del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto
de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro de la ley. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Gloria a Dios. ¿Por qué volvieron? ¿Por qué hicieron una renovación a sus vidas espirituales? ¿Por qué se dieron cuenta que había un pacto que no estaban cumpliendo con Dios? Porque leyeron el libro de la ley. Si usted quiere saber cómo anda su vida, cómo está usted caminando, lea la palabra de Dios. No se aparte de ella. Ame a Dios de todo corazón y de toda su alma. Busque la palabra de Dios y deje que la palabra le toque su vida. No la lea por leer. Josías no solo buscó de Dios y fue sensible al escuchar la palabra de Dios, sino que obedeció la palabra y hubo una verdadera renovación espiritual en su pueblo. Entonces, hermanos, no tan solo lea, obedezca la palabra de Dios y habrá cambios en su vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de compartir, de escuchar tu palabra. Señor, gracias por ese libro maravilloso que tú nos has dejado. Gracias porque ahora tenemos donde consultarte lo que tú quieres que nosotros hagamos con nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que lo primero es que entreguemos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo para que seamos salvos, para que nos aseguremos que el día que nos vamos de esta tierra vamos a ir contigo. Tú dices en tu palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, entendiendo eso en tu palabra, yo me atrevo en esta mañana a preguntarle a esta congregación si hay alguno que escuchando el mensaje de la palabra de Dios se atreva a alzar su mano en este momento y decir, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador personal. Yo quiero salvar mi alma. Yo quiero ir a la presencia de Cristo el día que parta de esta tierra. ¿Hay alguien así que desea levantar su mano y decirle al Señor, yo quiero ser salvo en esta mañana? Yo quiero entregar mi vida al Señor Jesucristo. ¿Hay alguien así que pueda levantar su mano? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque todo está escrito en su palabra. Pero ahora, Señor, yo, entendiendo lo que tú nos has dicho en esta mañana, yo quiero preguntarle a esta congregación. ¿Hay alguien aquí valiente que se atreva a alzar su mano y decir, yo quiero una renovación espiritual, yo quiero cambiar mi camino? ¿Hay alguien así aquí? Amén, 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 amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchos quieren cambiar su camino, gloria al Señor, quieren volver al camino correcto. Señor, sabemos que fallamos, pero siempre estamos a tiempo porque tú eres un Dios de misericordia. Gloria a Dios por los que levantaron su mano, entendiendo que hay que hacer cambios en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por este tiempo, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.